Como lo hemos hecho en los bloques anteriores, tenemos que definir, antes de estudiar propiamente lo que es el bloque, cómo es que está estructurado el panorama del periodo. Naturalmente, la historia de México es muy importante, pero México también se encuentra sumido en este largo río que es el tiempo, y al mismo momento que sucedían procesos en nuestro país, sucedían procesos en otras partes del planeta. Bienvenidos a esta nueva cápsula. Bien, comencemos por hablar de lo más elemental. El periodo en el que estamos estudiando. La Nueva España se desarrolló como tal entre los siglos XVI y los siglos XIX. Eso quiere decir que estamos hablando de un rango de 300 años, que cuando estudiamos generalmente historia de México lo brincamos de una manera muy rápida. Pero, obviamente, si son 300 años, estamos hablando que es un periodo larguísimo donde pudieron haber sucedido muchísimas cosas. Y es por eso quizás muy importante que analicemos parte por parte. Toda la conquista de México se dio a mediados del siglo XVI y todo el proceso para que se estableciera la colonia, digamos que duró esos últimos años del siglo. Para el siglo XVII ya la Nueva España estaba bien establecida con las figuras que hemos comentado, como por ejemplo los comendadores o como las regiones bien configuradas, o también con los procesos de evangelización. Entonces ya podemos centrarnos en esos términos para hablar de qué es lo que está pasando alrededor del mundo que está impactando como tal en la creación de la Nueva España. Para empezar, ojalá que en la primaria o en el ciclo escolar anterior hayas visto algo referente a la Ilustración. El periodo de la Ilustración estaba llegando a su fase final cuando la Nueva España fue creada. Y en los primeros años del siglo XVIII, digamos que estaba pasando por un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque los mecenas como tal de las personas que hacían ciencia ya se habían terminado y entonces digamos que todo lo que se había hecho en Europa iba llegando poco a poco a nuestro continente y encontrando sus propias manifestaciones. Si te has percatado de algo, México no es exactamente el hogar de grandes pintores como lo son, por ejemplo, Francia, España o Inglaterra. Pero México es el lugar, en términos virreinales, de grandes arquitectos. El arte en la Nueva España y todas estas herencias de la Ilustración y todas estas ideas del liberalismo encontraron mucha repercusión en la construcción y en la forma en la que se configuraban las personas para entender sus procesos de libertad. No solamente eso, entrado el siglo XVII se dio la gran dominación de la familia de los Borbones. Anteriormente, otra familia se hacía cargo como tal del gobierno de la Nueva España, pero las rebeliones existentes en Europa pusieron a los Borbones al mando como tal de la corona española, y estos Borbones tenían, digamos que, ideas muy enraizadas con los términos de la Ilustración. Incluso los mismos Borbones van a ser claves para el movimiento de independencia 200 años después. Esta misma familia se va a encargar como tal de impulsar mucho el comercio. Digamos que México y en general los países del Caribe juegan una parte importantísima como tal en el desarrollo del comercio del planeta. Todo lo que sucede en el Mar Caribe tiene una repercusión en todas partes. De esta época que estamos estudiando son esas famosas historias de piratas y de personas que saqueaban los barcos de riqueza. Muchos barcos salían cargados de América, pero las personas en Europa estaban seguras de que cuando llegaban a América no llegaban todos los que habían salido, porque la piratería, la rapiña y los ataques desleales eran la cosa de todos los días. Entonces, digamos que el centro del mundo en ese entonces era el Mar Caribe y la economía mundial se regía por lo que pasaba en América. Europa había dejado de ser el teatro principal, si bien tenían sus conflictos y el más renombrado de ellos es la Guerra de los 7 años que también va a pelear España. Digamos que todo el centro de la actividad mundial se encontraba en el continente americano, más bien en su mar. La importancia del mar y de las zonas como tal que estaban cerca del continente americano determinaron muchas de las políticas que se instauraron no solamente en España, sino en sus vecinos que también eran potencias como Francia, Holanda e Inglaterra. Entonces, en el panorama del periodo podemos estar hablando de un tipo de sociedad que le da mucha importancia al dinero, de un tipo de vida que lentamente se empieza a parecer a la que nosotros vivimos, y que digamos que estaba todavía muy empañado por las ideas de lo que tenía que ser la independencia y la libertad del ser humano. Estas ideas de la Ilustración van a seguir empujando de manera muy fuerte para que nosotros podamos sensibilizarnos con la idea de que un país no debe de depender de otro. Y no solamente va a ser con nosotros, va a ser con todos los países colonizados de este lado del planeta. Para poder terminar, hay que nombrar también que en esta época las fronteras se estabilizaron, digamos que bastante. Las colonias fueron divididas como tal
fueron bien ubicadas las fronteras, donde empezaba un país y donde terminaba el otro. Y la cartografía naturalmente sufrió un avance, una transformación impresionante, porque con el descubrimiento del nuevo continente hubieron que realizar muchos trabajos y prueba y error hasta diseñar los mapas como tal, como los conocemos actualmente. Debido a que el continente americano fue descubierto a lo largo del siglo XVI, digamos que durante el siglo XVII y XVIII se hicieron grandes exploraciones y se hicieron grandes avances de cartografía hasta lograr una imagen bastante similar al mundo que conocemos actualmente. Ahora, ya sentados como tal en este periodo y en este tiempo, podemos ya meternos directamente a analizar todas esas cuestiones que estaban acerca de la vida común en la Nueva España. Pero eso lo haremos en la siguiente cápsula.